para acá más. Estamos bastante dispersos y hay bastantes sillas vacías. No sé si los que están a la orilla se pueden acercar un poco al centro. Los servidores también se pueden sentar. Gloria a Dios. A su nombre. Bendito sea el Señor. Hoy si no ven a nuestros pastores hoy, el pastor anda, creo que por la propiedad de la asociación, que le solicitaron que fuera a trabajar unos días allá. Creo que hoy y mañana van a estar allá, ¿cierto? Y la hermana pastora también, la pastora Jenny, está en un evento que la invitaron acá el pastor Milton en Piedra Pintada, un evento de damas que iban a tener, así que ella está por allá también. Y pues hoy pues estamos los que estamos acá, ¿verdad? Sabemos que el bus no hizo el recorrido hoy por la situación de lo que hay hoy acá en la ciudad, pero bendito a Dios por los que estamos aquí. Bendigo su vida, bendigo su familia por el hecho de estar aquí esta noche. Y quiero hablarle en esta noche, quiero compartirle esta palabra acerca de recuperar el deleite, recuperando el deleite en la palabra de Dios. Recuperar el deleite en la palabra de Dios. ¿Sabe que esta es una casa donde hemos orado mucho por el avivamiento, hemos orado por la presencia de Dios, hemos orado porque Dios hable, porque Dios se mueva, porque Dios se manifieste, ¿verdad? Porque como iglesia nos vivifique para que comencemos a hacer el trabajo que como iglesia deberíamos de hacer en todo el tiempo, como dice la palabra, predicando la palabra en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Así que hemos orado por eso, hemos clamado por eso, ¿verdad? De ser esa iglesia que esta ciudad necesita, ¿verdad? Que sea Cristo glorificado y anunciado en cada rincón, ¿verdad? De esta ciudad. Y meditando en eso, ¿verdad? Me encuentro con esta frase, recuperando el deleite en la palabra, porque deleite es gozarse, deleite es satisfacer, estar satisfecho, estar gozoso con algo que uno hace. Cuando uno se deleita en algo significa que está gozándose, está disfrutando, está teniendo un placer en aquello que hace. Y entonces, recuperando el deleite en la palabra, me llevaba el estudio, ¿verdad? Esto, que debemos recuperar el deleite por escuchar, por escudriñar y por estudiar la palabra de Dios. Porque si usted y yo hemos estado clamando porque Dios hable, porque Dios manifieste su presencia, porque Dios, ¿verdad?, nos lleve a profundidades, pero si hemos perdido el gozo, el deleite en escuchar su palabra, hermano, ¿qué pasa cuando ya la palabra nos es una carga, nos es aburrido o nos es como una imposición, una obligación? ¿Sabe qué pasa? Perdimos el deleite en la palabra. Y eso es algo que debemos escudriñarnos y debemos recuperar ese deleite. Dice la palabra, así pues que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo perdemos ese deleite, cuando se vuelve una carga, cuando se vuelve aburrido escuchar la palabra de Dios, tenemos usted y yo un problema. Entramos usted y yo en un problema. Y quiero hablarle de eso. Vaya conmigo al libro de Jeremías en el capítulo 6, versículo 10.
Jeremías capítulo 6. 6:10. ¿Lo tiene? Dice la palabra así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Le decía al principio, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aunque el apóstol Pablo ahí está, en ese capítulo está hablando acerca de la fe, esa frase ahí en donde él habla acerca de eso, describe el proceso por el cual la fe viene, que es por el oír, por el oír. Y cuando me encuentro con esta palabra que dice, ¿a quién le hablaré? Sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, cosa que no ama. Me llamó la atención y dije, Señor, tengo que examinar. ¿Cuántas veces la palabra para mí ha sido carga? ¿Cuántas veces la palabra para mí ha sido, es que si no predica fulano de tal, ese ni presto atención? O busco qué hacer, voy a hacer para allá, voy a buscar hacer, a servir en otra cosa para no estar ahí, no escuchar a ese hermano, o no, ya lo que va a decir ya me lo sé. Perdí el deleite en la palabra del Señor. Me dejé engañar, porque cuando Dios habla, hermano, habla por quien Él quiere. Dios habla por el medio de la hermana Marixa, Dios habla por el medio de la hermana Teresa. Por quien Él quiera hablar, Él habla. La cuestión es, ¿estamos nosotros escuchando? ¿Estarán nuestros oídos dispuestos a escuchar? ¿Se deleita nuestro oído en escuchar palabra de Jehová? ¿O nos es ahora una carga? Y hubieron tres cosas importantes que encontré en este pasaje. Y lo primero es que dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Mire, ¿qué era la circuncisión? ¿O cómo se denomina la circuncisión para el pueblo de Dios? Era una marca, una señal, ¿verdad?, que el pueblo tenía para con Dios, un pacto que tenía el pueblo para con Dios. Y aunque el pueblo de Dios tenía esa marca desde Abraham, ¿verdad?, que se vino dando con Abraham. Aquí el profeta Jeremías describe algo, o Dios habla a través del profeta Jeremías y dice, aunque ellos tienen la circuncisión física, sus oídos son incircuncisos. O sea, sus oídos no están con un pacto conmigo. Tienen la marca del pacto física, pero en lo espiritual no hay un pacto conmigo. Sus oídos son incircuncisos, o sea, no han cortado la parte carnal, sus oídos están carnales. Por eso, ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? Si sus oídos no están pactados conmigo. Job, cuando atraviesa todo lo que atraviesa, termina diciendo, hice un pacto con mis ojos de no ver doncella. Pero cuando viene a hacer ese pacto, cuando dice, yo ya te había escuchado, pero ahora dice, te conozco. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que ese problema que había con el pueblo también existe hoy. ¿Cuántos de nosotros, permítame,
¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia, estamos aquí, sabemos que hemos creído en el Señor, pero nuestro oído está apartado de Él? Estamos aquí porque la gente nos mire, porque es que el hermano nunca falla, pero nuestro oído está incircunciso, no está pactado para con Dios. Nos es carga escuchar su mensaje, nos es aburrido escuchar su mensaje, me duermo, busco qué hacer, platico mejor con otra persona. Fuera de estar conectado con el Señor. ¿Sabe por qué pasa eso? Que perdimos el deleite en la palabra del Señor. Un oído es incircunciso, significa que es un oído carnal. ¿Y qué pasa con lo carnal? Dice que las cosas espirituales, el hombre carnal las entiende clarísimas, no las comprende. Porque lo espiritual de manera espiritual se discierne, pero cuando nuestro oído está carnal, nos es cosa cargosa, nos es aburrido, nos es cosa más bien de buscarle pleito, de buscarle lo malo. Porque perdimos el deleite. Y eso es algo, hermano, crucial que nosotros debemos tener hoy. Un oído circuncidado para con la palabra de Dios. Eso significa un oído que está en un pacto con su voz para escucharle a Él, para buscarle a Él, para atender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque de qué sirve que oremos, que clamemos, que lloremos aquí por su presencia, porque Señor, háblanos, pero no estamos dispuestos a oír. O su mandamiento nos es aburrido, cargoso. ¿Qué pasó con los fariseos? Como hemos aprendido en el discipulado. Fueron gente que ya la palabra del Señor les pareció poca y comenzaron a poner sus propias reglas, sus propias normas. Porque ya lo que el Señor había hablado ya no les parecía suficiente, ya no les parecía, les parecía aburrido, les parecía fuera de contexto. No, hay que hacer esto más, hay que poner esto más, hay que hacer lo otro. Porque perdieron el deleite en la palabra. Entonces, sus oídos están incircuncisos, dice, son de oídos incircuncisos, o sea, son de oídos bloqueados. Y hoy en día, hermano, que vivimos en una era que donde está todo el mundo hiperconectado por redes sociales, por todos los canales de comunicación que hay. Vivimos en esa era hiperconectados a todo, pero sordos a la palabra de Dios. Ajenos a lo que Él nos está hablando. Dudando de si es Él que nos está hablando o no. ¿Sabe por qué? Porque no reconocemos su voz. Porque si Dios me habla a mí y yo dudo en hacer lo que Él me está diciendo, es que porque no conozco su voz. Porque no le conozco. Eso significa que tampoco me deleito en Él. Entonces, el primer punto de por qué no nos deleitamos es porque el oído lo tenemos bloqueado. El oído lo tenemos dispuesto para otras cosas, pero cerrados a la voz del Señor. A su nombre.
Entonces Jeremías dice, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién amonestaré? Sus oídos son incircuncisos, están cerrados, están insensibles. Y la palabra de Jehová, dice, les es cosa vergonzosa. Dice otra versión, les es oprobio, les es carga. Y esta es la segunda cosa que yo encuentro aquí. Cuando la palabra se vuelve en nosotros una carga. Cuando se vuelve en nosotros algo aburrido. Cuando se vuelve en nosotros algo sin importancia. Y es donde el Espíritu nos está llamando la atención a decir, examinemos cómo es la palabra para con nosotros. ¿Sabe que el oído es como, por decir así en lo espiritual, es como el deleite del alma? Porque si usted y yo podemos escuchar a nuestro Dios, si usted y yo podemos escuchar su palabra, hermano, nos deleitamos, nos gozamos en él. Pero cuando la palabra se vuelve en nosotros una carga, y esa carga permanece demasiado tiempo, se vuelve demasiado tiempo en nosotros, se vuelve en una pérdida. Estamos perdiendo ese deleite. Y ahora, ¿por qué entonces se vuelve una carga para nosotros? ¿Sabe por qué? Porque cambiamos la perspectiva. Cuando, por decir, en aquellos primeros años, ¿verdad? Que comenzamos a servir al Señor, ¿cuántas cosas no queríamos hacer? ¿Cuántas veces queríamos al día pasar escudriñando, leyendo la Biblia? Y ahora, ¿por qué no? ¿Qué cambió? Se cambió la perspectiva. ¿En qué? En que lo que vemos ahora o lo que... porque no quiero decirle a simple hermano, lea la Biblia y ya, no. Lo que ha pasado quizás es que vemos el leer la Biblia, el estudiar la Biblia o el escudriñar la Biblia como una tarea más, como una obligación, como una tarea de colegio, de universidad. Y es ahí donde nosotros debemos cambiar el enfoque. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no es una cosa, es una persona, es Jesucristo. Dice Juan en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, pero el verbo se hizo. Entonces cuando hablamos del deleitarnos en la palabra, estamos hablando de deleitarnos en Cristo Jesús. Y es ahí donde debemos cambiar el enfoque, que la palabra no debe ser en nosotros una carga, debe ser un tesoro. Aquí hay un tesoro. Pero cuando yo miro esto como una tarea de la escuela, como una obligación, no lo voy a querer hacer. Pero cuando yo cambio la perspectiva, que hay un tesoro, en cada página yo voy a buscar a encontrar a Jesús en esa página. Ahí la cosa es diferente. Ahí estoy yo deleitándome en la palabra y por lo tanto, como Jesucristo es la palabra, estoy deleitándome en Él. La palabra de Jehová les es cosa de oprobio, les es vergüenza o les es aburrimiento, por lo cual no se deleitan en ella. Entonces, primero dijimos, la primer problema que encontramos ahí es que habían oídos cerrados, oídos bloqueados, oídos incircuncisos, oídos que no tienen un pacto para con Dios. Segundo, que la palabra se volvió una carga. Síntomas de algo, hermano, terrible. Lo número 3,
es la consecuencia de eso, del tener oídos bloqueados y que la palabra se vuelve una carga, es que perdemos el deleite, perdemos el gozarnos en él. Estamos entrando en un camino, hermano, y no va a ser camino de bien, va a tener un final de muerte. Debemos recuperar el deleite, debemos tener deleite, hermano, en escuchar su palabra, en escuchar que alguien predica su palabra, en ir y buscar en la Biblia qué quiere el Señor hablarme hoy, qué quiere el Señor decirme hoy, qué me querrá enseñar el Espíritu Santo hoy. Si usted y yo hemos perdido eso, hermano, estamos en una situación gravísima. Porque por más que el Señor hable y nos diga a través de su palabra o a través de alguien, no vamos a tener deleite y por lo tanto no vamos a caminar conforme a esa palabra ni cumplir ese propósito. ¿Me explico? Estoy tratando de dimensionarle lo que pasa cuando usted y yo perdemos el deleite en la palabra. Dejamos de cumplir el propósito. Dios nos habla por medio de su palabra, nos da instrucción y nos enseña cuál es su propósito para con cada uno de nosotros. Pero si usted y yo perdimos el anhelo y el deleite por leer su palabra, por escudriñarla, por estudiarla, por profundizar en ella, no vamos a cumplir ese propósito. Tenemos que retomar el deleite. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Mire qué hermoso. La palabra es Cristo. Es Cristo personificado. La palabra personificada en Jesús. Dice la Biblia que todo fue hecho ¿por quién? Por medio de su palabra. Dice, todo fue hecho por Él y para Él. ¿Y cómo describe la Biblia que Jesús, que Dios creó todas las cosas? Decía, hágase la luz. Era la luz. Crezcan en el mar, crezcan en la tierra. Hagan aquí, hagan. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Jesucristo. El verbo se hizo carne. Verbo es palabra y la palabra se hizo carne. Y vimos, dice, su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire qué hermoso. Que perdió el deleite en la palabra, perdió el deleitarse en Jesús. No podemos decir que nos deleitamos en Cristo si usted y yo no queremos ni tocar la Biblia. No podemos decir eso. Hermano, ¿y cómo está? Gozoso, contento, de verdad, sí. ¿Y su Biblia? Ay, había culto hoy. ¿Qué cosa, hermano, que esto se nos puede quedar en la casa y somos capaces de regresarnos por él? Pero la Biblia se puede quedar y qué tan poca importancia damos a la palabra. Porque le repito, la palabra es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el deleite nuestro.
Que se deleite en la palabra, se deleita en Jesús. La palabra, el verbo, aquel verbo fue hecho carne, significa que la palabra no es solo tinta, es la revelación de la persona de Jesucristo. Cuando usted y yo tratamos, buscamos, nos metemos a escudriñar la palabra, a estudiar la palabra, no es solo para, como dijo el pastor, para llenarnos de información. No, ahí estamos forjando una relación con Dios. Cuando usted y yo estudiamos, estamos formando una relación con Él. La Biblia nos enseña que dice, el que me ama, mi palabra guarda. Dice también, el que guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a Él y viviremos con Él. Miren la importancia de la palabra. Por eso le repito, debemos usted y yo retomar el deleite en la palabra. El deleitarnos en la palabra no puede ser para nosotros algo pasajero, algo sencillo. Tiene que ser algo de importancia para nosotros. La palabra es Jesucristo revelado, es Jesucristo hecho carne. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 24, versículos 32. Lucas 24, 32. Dice, y no se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Si usted ve del versículo 13 de ese capítulo, está hablando del camino a Emaús, cuando Dios se les aparece, cuando Jesús se les aparece a aquellos dos, y ellos no lo reconocen, pero mientras caminan, Jesús comienza a hablarles, comienza a darles palabra. Mire cómo terminan diciendo ellos. Cuando ya reconocen que era Jesús, y no nos ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. No ardía nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Hace cuánto usted y yo abrimos las escrituras y no sentimos eso? No sentimos que nuestro corazón arde. No sentimos que nuestro corazón se acelera dentro de nosotros, hermanos, escudriñando la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sentimos eso? Si las palabras que están escritas en esta Biblia son las palabras de Dios. Es la palabra de Dios la que está escrita aquí. ¿Por qué entonces cuando la abrimos ahora no arde nuestro corazón? No se acelera nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Que perdimos el deleite. Yo, algo que siempre admiré de mi papá, que él era a las 4 o 5 de la mañana y lo primero que se levantaba a hacer era sentarse a la mesa.
y a leer la Biblia. Yo sé que usted conoce a mi papá y cuántas veces ha predicado, pero cuántas cosas no le daría el Señor a él que él no predicó. O sea, para él. Porque siempre que me senté a hablar con él, él siempre tenía algo que enseñarme, algo que decirme, algo que darme nuevo. Porque tenía él esa fascinación, o tiene, porque todavía estaba, de levantarse siempre en la mañana. Y usted siempre lo vi haciendo eso. Todas las mañanas él se levanta y lo primero que se levanta a hacer, se sienta a la mesa, toma su Biblia y comienza a leer. Yo también quiero hacer eso. Quiero sentir esto, que al abrir la palabra mi corazón arda por ver qué Dios me va a decir, ver qué Dios me... Eso es algo que deberíamos nosotros anhelar, hermano, continuamente. Necesitamos recuperar el deleite en su palabra. Necesitamos recuperar el gozarnos en su palabra. Que cuando usted y yo abramos esto, entendamos que aquí en cada página está descrito Jesús. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo apunta a Cristo Jesús. Y cuando usted y yo nos metemos a leer esto, es porque nos vamos a encontrar con Él. Esa es la perspectiva que debemos tener. Se recuerda cuando el pastor hablaba acerca de la oración, nos decía, no es la oración, es con quién te vas a encontrar cuando tú oras. Asimismo, no es solamente leer, es con quién usted y yo nos encontramos aquí en esta palabra. Si nos encontramos con el autor y consumador de la fe, hermano, ¿cómo debería arder nuestro corazón? Que le dijeran a usted, hermano, sinceramente, piense usted, que le dijera Dios con una voz audible, ve tal día a las 4 de la mañana, abre la iglesia que allí me voy a encontrar contigo. ¿Usted lo haría? ¿Cuántos lo harían? Y si usted vive lejos, ¿qué haría? Y usted que no tiene carro, ¿qué haría? Si Dios le dice, a las 4 de la mañana me voy a encontrar contigo en la iglesia, Filadelfia, en la isla, ¿qué haría usted? ¿Dormiría esa noche? Pues así mismo es esto, hermano. Aquí cuando nosotros nos metemos en esta palabra, nos vamos a encontrar con Él, con el hacedor de todas las cosas, con el consumador y el autor de la fe. El que dijo en aquella cruz, consumado es, ya lo hice todo por ustedes. Con ese nos encontramos cuando usted y yo nos metemos aquí. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir con esto? Cambiemos la perspectiva. El leer la Biblia que no sea una obligación, que no sea una disciplina. Cambiemos eso por una fascinación de voy a encontrarme con Él, voy a encontrarme con Él, voy a encontrarme con el hacedor de todas las cosas, voy a encontrarme con el que me dio mi salvación, con el que escribió mi nombre en el libro de la vida. De obligación a fascinación. Recuperemos el deleite de su palabra. Su nombre. Él abre nuestros oídos. Solo la gracia de Jesús puede sanar nuestra apatía espiritual y hacernos arder el corazón de nuevo. Mire, si usted al igual que yo
está siendo en esta noche ministrado por esta palabra, yo lo que quiero decirle es: no sienta culpa. Pase de la culpa a la gracia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo hizo todo en la cruz. Él se entregó por completo en la cruz por nosotros. Y en lo que Él está pidiendo de nosotros es que volvamos a deleitarnos en Él. Que cuando usted y yo leamos la palabra, no la leamos por obligación, ni por tarea, ni por disciplina, sino porque entendamos que aquel que lo dio todo en la cruz se espera. En el momento que usted decida, hermano, leer la Biblia, que sea porque entiende que en cada página está descrito Él, que cada cita apunta hacia Él, y ame la palabra. Porque si usted ama la palabra, usted está amando a Jesús. Hermano, qué convicción tuvieron que tener aquellas personas del principio de la iglesia, que entregaron su vida por expandir este evangelio. Y no hablo simplemente de los apóstoles, hablo de aquella gente que se enfrentó a poderes, a políticos, a poderes religiosos, para que usted y yo podamos hoy abrir esta palabra y deleitarnos con ella. Gente entregó su vida, porque en un principio, como lo vimos en el discipulado, hermano, hay gente que perseguía a aquellos que querían traducir la Biblia al español para que todo el mundo la viera y la entendiera. Los persiguieron y hasta matarlos, para que usted y yo tengamos la facilidad de abrir y escudriñar y meternos y leer, hermano, lo que queramos, cuantas veces queramos. Quizás no estamos valorando por completo esta palabra y por eso hemos perdido el deleite. ¿Sabe que hay tantas versiones de la Biblia que incluso hay Biblias que son escritas de manera, son ya impresas y todo de manera que son contra el agua? Porque hay países donde esto es prohibido, y ¿saben lo que hacen? Vuelan ciertas zonas y dejan caer cajas con Biblias y las hacen a prueba de agua, para que, como caen en el bosque, el agua, el tiempo no las deshaga, no las arruine, y la gente que camina por ahí puedan encontrar esa Biblia. Otras las hacen como con un camuflaje, porque al caer en el bosque se camuflan entre las hojas, le dan apariencia de hojas a las portadas, para que puedan caer ahí y la gente las pueda encontrar, porque son prohibidas. Hay testimonios de gente hablando y diciendo que en otros países se reúnen en cuevas, se reúnen en sótanos, hermanos, no pueden tener una Biblia, y ¿saben lo que hacen? Que cada vez que tienen acceso a un versículo, lo toman y se lo aprenden y se lo aprenden y se lo aprenden y se lo aprenden hasta retenerlo por completo. Contaba alguien una vez, un misionero que fue a uno de esos países de Asia, que sabe que dice que hacían: en una camioneta se reunían 5 o 6, y ahí uno predicaba mientras andaban ruleteando por todos lados, porque no podían estar fijos en un lugar, porque peligraban que alguien los encontrara, los denunciara y los mataran o los llevaran presos, y no podían cargar ninguna Biblia. Usted y yo, a la cualquiera, a la que usted quiera, hermano, grande, pequeña, letra grande, letra pequeña, con concordancia, sin concordancia, Biblia de promesas, Biblia de estudio, las versiones que quiera. No somos capaces, perdóneme, no nos deleitamos en ella. Tenemos un tesoro, no lo sabemos apreciar, porque desconocemos la persona de Jesús. La palabra es Cristo.
Y el punto número 3 que le quiero hablar hoy es que debemos profundizar en la palabra, no siempre, no solamente leerla, pasar del simple escuchar, el simple oír, a profundizar en ella. Dice Romanos, la fe viene por el oír. Usted y yo escuchamos palabra, cuando usted y yo escuchamos testimonio, cuando usted y yo escuchamos, hermano, a alguien predicar, a alguien hablar, a alguien testificar, si quiere, hermano, lo que Dios ha hecho en usted, hay algo que se mueve en nosotros y eso hace incrementar nuestra fe. Pero debemos pasar simplemente de eso, porque es fácil, hermano, prender la radio y poner a alguien que está predicando, que está hablando. Eso es fácil, hermano. Con la facilidad que tenemos hoy, ¿verdad? En el internet, al predicador mejor nos parezca, lo podemos poner, podemos escuchar, y está bien eso, escuchar palabra, escuchar a alguien predicar, escuchar a alguien testificar, pero debemos pasar más allá de eso, porque el escuchar está bien, nos va a hacer incrementar nuestra fe, pero debemos pasar del escuchar al profundizar al punto tal de deleitarnos en él nuevamente. En el mensaje de las iglesias dice: una cosa tengo contra ti, has perdido tu primer amor. Por lo tanto, vuélvete ahora a hacer las primeras obras. Si usted y yo hemos perdido el deleite por la palabra, hermano, el Señor nos dice hoy: vuelve a deleitarte en la palabra. Vuelve a sentir aquel amor, aquel ardor en tu corazón por escuchar la palabra. Vuelve a tu deleite en la palabra. Puede decir conmigo, diga su nombre: vuelve a tu deleite en la palabra. Vuelve a tu deleite en la palabra. Porque si yo me deleito en la palabra, significa que yo me estoy deleitando en Jesucristo, porque Jesús es el verbo hecho carne. Volvamos a retomar el deleite en la palabra. Pasamos del escuchar, que es bueno, que atrae la fe. Es bueno apagar el ruido externo, comenzar a escuchar la voz del Señor. Pasemos de eso a estudiar, a trabajar nuestra mente. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la transformación de vuestra mente. Usted y yo estudiamos la palabra, estamos trabajando nuestra mente, estamos renovando nuestra mente, poniendo una y otra vez la palabra del Señor en nosotros. Pero ¿sabe qué? No solo estudiar, busque con curiosidad, con expectativa de qué Dios le va a enseñar, de qué Dios le va a hablar, de qué Dios le va a decir. Recuerdo que en cierto momento que me sentía tan abrumado por algo que estaba pasando, le dije al Señor: yo no puedo más, no sé qué hacer. Y abro la palabra y me encuentro con la frase de: bástate mi gracia. ¿De qué? En tu debilidad yo me fortalezco. Dije: aquí está la respuesta. ¿Para qué más? Dije yo. Si Él me está diciendo que me baste su gracia, es que haga como Él quiera. Y yo le he contado, hermano, el testimonio de mi niña. ¿Cuánto nosotros hicimos? Pero el Señor habló y dijo: ya yo estoy en el asunto, descanse. Dije: bueno, Él habló y dijo que descansemos, amor, vámonos. Fuimos un fin de semana a Roatán.
Dijo, descansen. Yo tomé la palabra, hermano. Gloria a Dios, ahí está nuestra hija. Sí, su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Y si Él habla, hermano, Él lo va a hacer. Si Él dice, hermano, Él lo va a hacer. Si Él promete, hermano, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho que va a hacer con nosotros. Sus pensamientos son más altos, sus caminos son mejores que los nuestros. Por lo tanto, cuando busquemos dirección, cuando queremos retomar el deleite, hay que volver a la palabra. Cuando la situación está difícil, tranquilo. Echad sobre mí todas. Y yo voy a hacerte descansar, dice el Señor. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Hermano, hay recurso y riqueza para nosotros en su palabra. Volvamos al deleite, volvamos a deleitarnos en Él, volvamos a buscarlo a Él, volvamos a buscarlo en cada página, volvamos a buscar con expectativa, con curiosidad de qué Él nos va a dar cuando abramos esa palabra, cuando abramos estas páginas de vida y las comencemos a leer, y cuando comience a saltar de ahí aquella agua que salta para vida eterna y comience a darnos refrigerio a nuestros huesos, comience a darnos nuevas fuerzas, hermano, ahí hay riqueza para nosotros. Por tanto, volvamos a deleitarnos en su palabra. Volvamos al deleite en Él, en su palabra. Y quiero ir terminando con esto. Su deleite, mi deleite en la Biblia no va a crecer por obligación. Cuando lo tomemos por obligación, hermano, se va a volver una carga. Se va a volver una carga. Cámbielo de obligación a fascinación. ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué Dios me va a dar hoy? ¿Qué Dios tiene hoy para mí? Y mientras usted lee eso, reténgalo, medítelo. Señor, ¿qué significa esto? Hoy leí esto en tu palabra. Hoy tu espíritu me condujo a leer esto, pero yo quiero saber la revelación. Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Qué es lo que tú quieres decirme hoy? Y así retomemos nuevamente el deleite por la palabra. Yo le aseguro que cuando usted y yo nos deleitamos en Él, hermano, tiempito que tengamos libre va a ser para dedicarle a la palabra. ¿Sabe por qué lo sé? Porque cuando estamos fascinados por esto, tiempito que tenemos libre lo queremos voltear a ver. A ver qué mensaje le mandaron, a ver qué WhatsApp le cayó, a ver qué notificación nueva hay en Facebook, en Instagram, en TikTok. ¿Cierto? Fascinados con esto. Pero si cambiamos esa fascinación por la palabra, cada mañana vamos a decir, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? A ver qué me dice el Señor hoy. A ver con quién me encuentro hoy. A ver qué me enseña Dios hoy. Y ante todas las situaciones que puedan venir, la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que mientras usted comience a buscar el deleite nuevamente en la palabra, le digo esto: situaciones van a venir, pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Su palabra dice que el que le ama su palabra la guarda, y aquel que guarda su palabra, dice, mi Padre y yo vendremos a Él y habitaremos con Él. Incline su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque hoy nos has hecho el llamado a deleitarnos nuevamente en esa palabra que eres tú, Señor Jesucristo, que eres tú el Verbo hecho carne.
Señor, hoy queremos retomar ese deleite, deleitarnos, gozarnos, encontrar placer, Señor, en ti y en el estudiar tu palabra y en el